El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad. ¿Tienes algún familiar, amigo, amiga, compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podríamos mejorar la convivencia? Llámanos, cuéntanos tu historia, vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todas y todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Los teléfonos en Radio Ciudadana son 5604-7926, 5604-8229 y 01800 670-1680 es nuestra Lara. Me da mucho gusto saludar a Regina Santiago, quien es conductora de este espacio. Querida Regina, muy buenas tardes. Tengo un gusto, qué bueno que ya estás de regreso. Qué maravilla, qué linda, gracias. Pero espero que hayas estado muy pendiente también escuchando nuestros programas. Puesto, no me perdía ninguno. Yo sé que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, aquí estamos con nuevas energías. Eso siempre es muy bueno. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña la diputada por el PRI, Paloma Villaseñor, que presentó hace poco una ley sobre autismo y es mamá de Diego, un chico que tiene esta condición. Bienvenida, Paloma. Gracias por sumar la invitación. Tendremos vía telefónica, si los teléfonos no nos traicionan, a la diputada del Movimiento Ciudadano, Aida Valencia, quien ha respaldado fuertemente este proyecto. Y también en este momento nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Manuel Fuentes Boy, quien ha ocupado diversos cargos en el PRI y que se ha comprometido también con el impulso a la ley. Bienvenido, Manuel. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre el magno encuentro sobre autismo organizado este fin de semana por el Vaticano. Se trata, según la prensa internacional, del evento más importante que se ha realizado sobre este tema. El periódico norteamericano The Washington Post le dio amplia cobertura, incluso antes del inicio de las jornadas que abarcaron del jueves 20 de noviembre, en que se presentaron ponencias y mesas redondas de expertos, hasta el sábado 22, cuando el Papa tuvo una muy cálida convivencia con los asistentes, que según algunas estimaciones fueron más de 7,000. Voy a pedir a Sandra que nos apoye con la lectura de unos fragmentos del mensaje del Papa Francisco a los participantes en este gran encuentro sobre autismo. Con mucho gusto, el mensaje del Papa Francisco dice así: queridos hermanos y hermanas, gracias por su acogida. Los recibo con alegría al final de esta 29ª conferencia internacional y les agradezco por haber querido realizar esta iniciativa tan actual y meritoria, dedicándola a un tema complejo como es el autismo. Saludo con afecto a todos ustedes que han venido a formar parte de este encuentro, centrado en la oración y el testimonio, junto a las personas afectadas por trastornos del espectro autista, sus familias y las asociaciones de este sector. Estos trastornos constituyen una de las fragilidades que afectan a numerosos niños y en consecuencia a sus familias. Esto representa uno de aquellos campos que interpelan directamente la responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones, sin olvidar ciertamente también a las comunidades cristianas. Es necesario el compromiso de todos para promover la acogida, el encuentro, la solidaridad en una obra concreta de ayuda y de renovada promoción de la esperanza, contribuyendo de tal modo a romper el aislamiento y, en muchos casos, también el estigma que pesa sobre las personas afectadas por los trastornos de espectro autista, así como también frecuentemente sobre sus familias. Se trata de un acompañamiento no anónimo e impersonal, sino que busca sobre todo escuchar las profundas exigencias que surgen desde lo profundo de esta patología, que muchas veces necesita no solo ser diagnosticada, sino sobre todo para las familias necesita ser acogida sin vergüenza o aislamiento en la soledad. Es una cruz. En la asistencia a las personas afectadas por los trastornos del espectro autista, es necesario pues crear
en el territorio una red de ayuda y de servicios completa y accesible, que además de involucrar a los padres, involucre también a los abuelos, los amigos, los terapeutas, los educadores y los agentes de la pastoral de la salud. Estas figuras pueden ayudar a las familias a superar la sensación que a veces puede surgir de insuficiencia, de ineficacia y de frustración. Pues muchísimas gracias, Sandra. Nada más y nada menos. Eso es lo que dijo el Papa Francisco. Y en muchos periódicos del mundo el mensaje se interpretó como un llamado directo a los gobiernos para que tomen conciencia de la importancia de enfrentar los retos vinculados con los trastornos del espectro autista. Otro mensaje muy destacado por la prensa internacional fue el llamado a la inclusión social, a evitar que las personas con autismo y sus familiares se sientan aislados o estigmatizados. En eso tenemos todos una gran labor que hacer. Y bueno, pues el mensaje no debemos de tomarlo como nada más para los políticos o nada más para las instituciones o nada más para los científicos, sino que yo creo que es un mensaje que nos toca directamente a todos nosotros. Pero también diversos diarios norteamericanos y la radio del Vaticano destacaron la participación de Bob Wright y de su esposa Susan. Bob Wright fue presidente de General Electric y de la cadena de televisión NBC y tiene un nieto con autismo. A través de su fundación, el matrimonio Wright ha impulsado importantes cambios en las leyes de Estados Unidos, como es el lograr que las aseguradoras acepten a personas con autismo, y logró también la aprobación de un presupuesto de más de $3,000 millones de fondos federales para la investigación y el tratamiento del autismo. Los Wright dijeron que afortunadamente en Estados Unidos ya se está logrando este tipo de avances, pero que ahora es necesario que el resto del mundo también tome conciencia sobre los retos del autismo. Y por eso dicen que fue tan importante esta conferencia organizada por el Vaticano, cuyo lema fue la persona con problemas del espectro autista, animar la esperanza. Yo quisiera preguntarle a Paloma y a Manuel, porque bueno, ayer todavía no la localizamos en el teléfono, pero esperamos que la podamos localizar ya en un momento rápidamente. Yo quisiera preguntarle a Paloma, a Manuel, si la conferencia logró animar su esperanza. ¿Y cómo vamos en México en esto de la toma de conciencia sobre los retos del autismo? Gracias, Regina. Pues yo comenzaría diciéndote que me felicito, al margen de cuestiones de credo o cuestiones de carácter ideológico, que la institución más grande y más antigua de carácter pastoral, encabezada por el Papa Francisco, va de nueva cuenta a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables. De manera coloquial, te diría yo que en el gran aspecto de las capacidades ha dado tiros de precisión refiriéndose a aquellos grupos más débiles. Tal es el caso de este encuentro internacional, el más grande de la historia sobre el fenómeno de la condición autística, que, como lo hemos venido señalando desde mucho tiempo atrás, crece de manera vertiginosa, y hoy, en esta nueva fuente que fue esta conferencia internacional, se ratifica la cifra de 1 por cada 68 niños que nacen en el mundo que va a tener esta condición. Por eso, cuando el Papa dice que la condición del espectro autista representa uno de aquellos campos que interpelan directamente la responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones, pues esto es algo muy importante de esta conferencia. Lamentablemente no hemos tenido aquí en México el eco deseado en algunas áreas gubernamentales, no obstante haber logrado prácticamente un consenso de esta iniciativa de ley que comentas y que Manuel es el redactor de esta ley. No hemos logrado el consenso gubernamental en algunas áreas, no obstante sí tener el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados y muchas muestras de simpatía en la Cámara de Senadores. Quiero comentarles que actualmente nos encontramos en negociaciones con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría del Trabajo, coordinados todos por la Secretaría de Hacienda como responsable del Planeación Nacional y de las finanzas públicas, pero también diría que lamentablemente no tenemos servidores públicos
altamente especializados en esta materia. Entonces, hay voluntad manifiesta de los titulares de las dependencias, pero en tanto no se concrete esto en leyes, en políticas públicas, en programas respaldados financieramente, las cosas no van a pasar de buenas intenciones. Y me parece que el Papa toca todos estos temas y hace un llamado al mundo, a los gobiernos del mundo, para que presten atención en este sentido. Eso es muy importante, Paloma, porque además estamos hablando del Papa no solamente en su carácter de dirigente religioso, que es muy importante, sino en su carácter de jefe del Estado Vaticano. O sea, ese es un punto que tenemos que tener en cuenta para esta toma de conciencia, para esta apertura que nos están pidiendo también. Pero bueno, vamos a platicar un poquito más, regresando al corte, porque además ya nos enlazamos por fin, los teléfonos nos dejaron enlazarnos con la diputada Aida Fabiola Valencia. Entonces, en eso estamos. Claro que sí, Regina, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo al auditorio nuestros teléfonos aquí en la emisora: 5604-7926 y 5604-8229. Nuestra alada para usted que nos sintoniza en cualquiera de los estados de la República Mexicana es 01800-670-1680. Regresamos. Escríbenos en Twitter, @OMSI y @Regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. RIEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio. IMER. ¡Felicidades! Si en el Buen Fin compraste con tarjeta de crédito o débito, revisa tu estado de cuenta porque puedes ser uno de los ganadores. Consulta los resultados en CAC.gov.mx. Sorteo Buen Fin. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos establecidos en el programa. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Este ciclo escolar, 3 millones de alumnos de educación básica mejorarán su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura con el programa Escuela de Tiempo Completo, que al ampliar la jornada favorecerá también la recreación, el desarrollo físico y la convivencia en un ambiente seguro. Además de las escuelas de los municipios más vulnerables, los niños reciben alimentos nutritivos calientes, más horas de clases para una educación de calidad. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, sino cualquier partido político. Será prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ABC de la Ciudad de México. Cooperativa. Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Información útil para una ciudadanía responsable. Radio Ciudadana. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico: cultura de la discapacidad @gmail.com. Ya son las 12:48. Le invitamos a visitar nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com y por supuesto nuestras cuentas de Twitter @omsin y @regi_Santiago. Continuamos. Muy bien, pues estamos nuevamente ya, ahora sí, ya conectados con la diputada Aida Fabiola Valencia. Bienvenida, Aida. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias por esta oportunidad de poder
enlazarme con ustedes. Muy bien, Aida. Bueno, pues estábamos haciendo una reflexión porque hubo estas jornadas tan importantes organizadas por el Vaticano y este llamado para una toma de conciencia con un mensaje muy especial hacia los políticos, pero con un mensaje también en el que nos tenemos que involucrar toda la sociedad en una red de apoyo para terminar con este aislamiento, con esta soledad, con a veces esta desesperanza que puede invadir tanto a las personas en la condición de autismo como a sus familiares. Explicaban los voceros del Vaticano que bueno, hay esta conciencia de que los problemas que generan la condición de autismo en las familias muchas veces llevan a divorcios, a una serie de situaciones en donde no se comprende, hay falta de comprensión. Entonces habían llamado a la esperanza. Tenemos esperanza aquí en México. Tú has apoyado mucho este proyecto de ley para las personas con autismo. ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer todos los que vivimos en este país es que habemos distintos Méxicos en tan solo un país, ¿no? Tenemos a los jóvenes, tenemos a los indígenas, tenemos a las mujeres y sobre todo también tenemos a nuestra gente con alguna discapacidad. Y es ahí donde nosotras, tanto la diputada Villaseñor como su servidora, hemos estado caminando y apoyo y reconozco completamente el trabajo que está haciendo Paloma en ese sentido, de ponerle ya el dedo a la llaga en el tema del autismo para que se convierta ya en ley la iniciativa que trae y así atender con recursos económicos públicos el tema del autismo en México. Efectivamente hay a veces una insensibilidad de algunos actores y de todos los partidos. Y no cabe decir que uno es malo u otro es bueno. Aquí nosotras hemos hecho un gran esfuerzo sin distinción de colores, porque así se requiere en la Cámara de Diputados para que salga esta ley. En todos los sectores, en todos los partidos hay insensibilidad, y yo lo puedo decir con esa franqueza porque lo hemos estado viviendo. Nosotros, en mi caso, ¿por qué estoy interesada en el tema? Bueno, me involucré primero porque en Huatulco, Oaxaca, tenemos un grupo organizado, una ONG que se empeñó en darle atención a los niños de la zona y que están funcionando, y hay una prueba de que cuando la gente se organiza, la sociedad se organiza, pueden sacar muchos problemas adelante, y un caso es Huatulco. Huatulco ahorita tenemos en la región, yo creo que como 48 niños, y se demanda mucho más espacio para seguir atendiendo a las comunidades, sobre todo rurales de esta zona. Yo hacía un comentario en la reunión que tuvimos con la gente del Congreso Internacional, en que nosotros tenemos un gran problema. Yo te estoy hablando como indígena zapoteca. Primero tenemos que ubicarnos en la parte geográfica de nuestro país y luego caminar hacia la parte urbana y luego detectar qué tiene nuestro hijo o nuestra hija, y entonces es una doble carga, es una doble responsabilidad, pero es un doble dolor también. Entonces, por esa razón estamos apoyando mucho el tema, y además que la experta pues es la diputada Villaseñor, que muy gentilmente me ha compartido todos sus conocimientos en este asunto. Y creo yo que sí, el llamado que hace el Papa Francisco es muestra importante de que ya los políticos debemos empezar a atender la parte sensible de la población. La gente no tiene la culpa de las diferencias entre los políticos. La gente lo que necesita es resultados, y que las políticas públicas en materia de salud sean orientadas también a los sectores más vulnerables. Y es en la Cámara de Diputados en donde definitivamente está el avance de esa ley. Es ahí donde se tiene que poner ya más atención, porque a partir de la aprobación de la ley va a salir entonces el presupuesto. Hemos estado en pláticas, como lo decía la diputada Paloma, con diferentes sectores y sobre todo realizadas con la Hacienda, para que ya pongan un poquito de lo que tanto se recauda en el país para atender a los niños con autismo.
Aida, pues bueno, pues yo preguntaba si había motivos de esperanza y pues definitivamente escuchándolas a ustedes, y bueno, ahorita todavía nos falta escuchar a Manuel, pero escuchándolas a ustedes, viendo que siendo de distintos partidos, Palomas del PRI, tú eres del Movimiento Ciudadano, entonces ustedes se pueden poner de acuerdo y ustedes pueden también convocar a la ciudadanía, porque bueno, ya hemos tenido también algunas experiencias en donde el Ejecutivo ha enviado algún proyecto de ley, se les olvidó incluir el asunto de las personas con discapacidad en la ley de telecomunicaciones, en la ley sobre la infancia, ¿no? Pero todo eso se pudo reparar y eso y hubo una gran voz ciudadana y tampoco era, digamos, una situación de que sea porque son unos malos políticos, sino porque falta esa conciencia, y eso es lo que necesitamos, que se ilumine, que se abran los ojos y que también haya una voz ciudadana que esté recordando que estos son temas importantes. Ahora, tú le metiste el lápiz a la ley. ¿Qué es lo que contiene este proyecto? Sí, primero hay que reconocer. A ver. Sí. Sí. Adelante. No, ya. No, ya dice Manuel que ¿qué nos ibas a decir? No, por favor, es para Manuel. Bueno, perfecto. Bueno, a ver. Un saludo, Aida. Un saludo, Manuel. Aquí lo importante es que tendríamos que partir de algunos conceptos estrictamente jurídicos, es algo que yo me voy a sacar. Primero, hemos vivido en los últimos años un cambio de sistema. Pasamos del sistema liberal al sistema de bienestar, y al venir la crisis de ambos sistemas pasamos a lo que conocemos como el Estado neoliberal, que acrecenta el individualismo, pero da paso a una alternativa importante en el concepto de la nueva democracia, que se llama la corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno. Es decir, el gobierno cada vez se vuelve más ineficiente y la sociedad se vuelve cada vez más demandante. De tal manera, podemos encontrar en el discurso una situación que nos haga corresponsables, en la que yo creo que eso es lo que nos debe llevar al avance de una sociedad. Por otro lado, ya centrándome en el tema, diría que la iniciativa que se presenta por un grupo de legisladores importante en la Cámara tiene un enfoque desde el punto de vista eminentemente de derechos humanos. Y repaso muy rápido. Tiene la intención y el principio de ser pro persona, es decir, que en el caso de que existan dos normas similares se le dará mayor importancia a la que beneficie más a esa persona, a las personas. Es universal porque los derechos fundamentales del hombre son esos, son universales desde hace muchos años. Son interdependientes en tanto que todos los derechos humanos tienen que complementarse. Y algo muy importante, que aparte de ser indivisibles, son progresivos. ¿Eso qué significa? Que no puede haber marcha atrás de lo que ya se logra. 2. No puede haber una política pública sin ley. Lo que no existe en la ley, no existe en la realidad. De la ley se derivan las políticas públicas, y ahí tienen que derivarse los programas y las acciones, y tampoco puede haber políticas públicas y programas sociales sin los recursos financieros necesarios. La atención a las cuestiones de salud en cualquiera de sus variantes, en este caso en la condición de nuestro país, es una responsabilidad primigenia del Estado. El capítulo 1 de nuestra Constitución, que modificó su título para ser de las garantías de los derechos humanos y sus garantías, obliga en varios de sus artículos, sobre todo en el artículo, partiendo del artículo 1, 3, 4, etcétera, a que el Estado asuma esta responsabilidad para atender a las personas con discapacidad. Aquí la discusión se centra en que en México no existe una investigación científica consistente de carácter institucional
como sí existe en muchos de los países del mundo. Aquí seguimos pensando que en muchas cuestiones el derecho tiene que ser un derecho totalmente inflexible. Pero si revisamos Estados Unidos, tiene leyes específicas de autismo. Si revisamos el continente europeo, hay leyes específicas de atención y protección al autismo. Si hablamos de España, Dinamarca, Gran Bretaña y en América Latina, Argentina, Perú, Cuba, Brasil, también existe una legislación y en México no hay una sola ley que se refiera al término autismo. El reto es fuerte. Entonces, un último pensamiento, este comentario, Paloma, porque ya nos tenemos que ir, ya nos están haciendo todas las señales, ya nos estamos de tiempo. Finalizar nada más diciendo, nosotros en esta iniciativa estamos planteando un instituto nacional o alguna figura similar. ¿Para qué? Para que haya investigación científica con datos de México, para que podamos capacitar al personal, a médicos, a maestros, para que podamos inclusive desde las universidades alimentar las cátedras y salgan esos profesionales con estos conocimientos, porque hoy en día como mamá vas a ver al médico y no sabes, vas a la escuela y la maestra y no sabe. Y qué decirte si tu chico ya está más grandecito y quieres que entre a trabajar y nadie le va a dar trabajo al muchacho, ¿no? No hay terapia, no hay protocolos, no hay nada, realmente hay esfuerzos aislados, hay mucha gente trabajando de la sociedad civil, pero como dice Manuel, esta es una responsabilidad del Estado, es lo que dice el Papa, un campo que interpela directamente a la responsabilidad de los gobiernos y de las instituciones, y eso es lo que queremos lograr con la ley, para que de ahí, como se decía, partan entonces las políticas y después los programas. Había 30 segundos porque ya me están diciendo que ya nos tenemos que ir. Decirles que el tema del autismo no es una enfermedad, no se está buscando la cura, se está buscando adaptar a la gente con autismo a la sociedad como lo merece. Los derechos humanos deben prevalecer, por lo tanto nosotras en la Cámara de Diputados seguiremos dando siempre la batalla por todos los grupos vulnerables. Te agradezco el espacio. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos quedamos con muchísimas cosas, nos quedamos con las llamadas del público, que ya la próxima semana las leeremos. Muchas gracias por su comunicación. Gracias por acompañarnos, gracias Paloma, gracias Aida, gracias Manuel. Recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Y bueno, pues tratemos de hacerle caso al Papa al Papa Francisco y sonrían, que pasen muy bien. Nos despedimos en la operación técnica Manuel Compatitla, en la producción Carolina Valle, en la conducción Regina Santiago, en la locución Sandra Vázquez. Buenas tardes.